A lo largo de la historia de la humanidad hay figuras representativas de diferentes épocas que son difíciles de explicar, no solo en su concepción, sino también qué significan exactamente o cómo llegaron a un determinado punto. Bueno, nos encontramos en una. Estamos en Rapa Nui y hoy vamos a hablar sobre los moais. Por supuesto, para entender estas figuras totalmente, no sé, llamativas para el mundo, nos lo darán por la cantidad de turistas, es necesario entender quiénes las hicieron y por qué. Así que bueno, vamos a analizar eso hablando un poquito de su historia. Como para entender mejor el contexto, debemos saber que Rapa Nui, o Isla de Pascua, se encuentra en Oceanía, en medio del Océano Pacífico, a unos 4.886 kilómetros de Florencio Varela, más específicamente del Bicho Canasto. Cuando se relata quiénes fueron sus primeros pobladores, no hay mucha precisión técnica, sino más que nada un relato transmitido oralmente. Se dice que existía un pequeño continente o isla llamado como Hiva. El rey de dicha isla, Hotumatua, al parecer en sueños recibió una premonición de que su pueblo se hundiría, por lo que cerca del siglo V después de Cristo envió a 7 de sus mejores hombres a navegar en dirección al sol naciente, para que encuentren un lugar propicio para vivir y poder emigrar a la comunidad. Luego de unos días de navegación se encontraron con esta isla que estamos visitando, en donde el clima, la humedad, sus volcanes y sobre todo la distancia de cualquier tipo de enemigo lo hacían un buen lugar para asentarse, y al parecer así lo hicieron. También existen otras teorías que dicen que cuando estos exploradores llegaron ya existían algunas tribus y que se entremezclaron, o inclusive hay otra rama que dice que tal vez los pobladores pudieron haber venido también del continente americano. Esto está casi totalmente descartado, dado que solo lo intentan fundamentar con los anhelos expansionistas que tenían ciertos reyes incas, así como también este tipo de construcciones que se ve en una de las plataformas ceremoniales. En fin, independientemente del origen, la población se asentó y se desarrolló utilizando los recursos que la isla les brindaba. Además, no tenían una deidad específica, pero sí todos creían en el mana, la cual hasta el día de hoy describen como una especie de energía vital, sagrada, espiritual y sobrenatural que está en la isla. A su vez, cada tribu les rendían tributo a sus moais, estas increíbles figuras hechas de piedra volcánica que se pueden ver distribuidas en toda la isla y que actualmente se llegaron a contar más de 900. Si bien su origen no está bastante claro, muchos los relacionan con los tikis, que son estas esculturas de las islas polinésicas y que particularmente tienen cierto parecido a uno de los moais encontrados. Ok, y la pregunta típica de mucha gente, ¿qué cazzo son los moais y por qué están acá? ¿Qué representan? Lisa y llanamente son tumbas, son lugares donde están ancestros justamente. Estas esculturas representan a esos ancestros y debajo de ellos se encuentran sus cenizas o restos óseos. Tienen la particularidad de que están colocados siempre de espaldas al mar y mirando de frente a donde estaba colocada la aldea, justamente para brindarles una protección. Pero a ver, ¿quiénes estaban enterrados acá? ¿Todas las personas que vivían en la aldea? No, por supuesto que no. Cada moai representa a un rey diferente que fue teniendo la aldea. Y por supuesto la diferencia en los rasgos de los moais, cuando hay varios juntos lo van a notar, representa también diferencias en los rasgos de cada rey. Otro detalle particular es lo que sucede alrededor. Van a notar en varios moai que hay como diferentes piedras colocadas que forman como si fuese una segunda plataforma. Dicha plataforma funcionaba generalmente para los denominados sacrificios u ofrendas a justamente dichos ancestros. A su vez también, si bien la mayoría son hombres, hay algunos casos de moais mujeres que están contabilizados en total que son 7. Y ustedes dirán, ¿todos los moais están sobre la costa ahí salvaguardando la integridad de las aldeas? No, en realidad hay algunos que son internos que algunas interpretaciones dicen que tienen como características diferentes, que están hechos como para otras cosas. Hasta incluso algunos le dan como vinculaciones astronómicas o diferencias justamente de invierno, verano, como para tener referencias que hablan sobre las cosechas y bueno, lo que suele pasar en diferentes tribus o diferentes poblaciones antiguas. Esto que se ve a mi espalda es lo que se denomina como pucao. No sé si vieron alguna imagen
entre todas las que se ven de los moais, que algunos tienen como si fuese un sombrerito arriba. Bueno, la representación de esto no es, dice llanamente, un sombrero, sino que representaba al pelo. Imagínense un rodete, alguien con mucho pelo atado. Bueno, la representación en sí era esa. A su vez, en esta representación, porque este no es un moai real como tal, sino una representación como para que la gente sepa cómo estaban exactamente los moais en sus tiempos de apogeo, van a ver que no solo tiene el pucao, sino también que van a ver que tiene como unos ojitos. Esos ojos estaban hechos en su parte blanca de coral y el material que se ve de negro, que sería la pupila en sí, sería de obsidiana, ¿no? Un material también que se encontraba por acá y que tenía una característica diferente, un poco más brilloso, que le da el aspecto justamente de un ojo. Lo curioso y particular es que el moai se levantaba en conjunto, junto con el pucao, ¿no? Se unía todo como si fuese una sola pieza, se tironeaba con varias personas hasta levantarlo y erguirlo, pero no tenía puestos los ojos. Recién cuando se le colocaban los ojos era como que espiritualmente emanaba el mana y protegía a la aldea, que siempre estaba colocada de frente acá, donde muchas veces se pueden ver restos de piedra que justamente pertenecían a las tribus, a las aldeas que dichos moai protegían. Como punto comparativo nos vinimos hasta el cementerio actual de Rapa Nui, y algo que quiero mencionarles es que todas, pero absolutamente todas las tumbas, obviamente con sus referencias culturales, ya sean católicas o hasta inclusive misma de acá ya se ve a lo lejos un moai, todas, pero absolutamente todas apuntan y miran hacia allá. No hay ninguna que esté mirando hacia el mar. Digo yo, me parece que es como una especie de guiño a los ancestros que justamente tenían sus tumbas con sus respectivos moai siempre mirando hacia su aldea. En algunas de las tomas pueden llegar a percibir que los moais tienen diferentes tamaños, ¿no? Hay algunos chiquitos, creo que los de los más chicos miden 2 metros y hay inclusive uno de los más grandes que probablemente lo veamos en un rato. ¿Y por qué se da esto? Bueno, resulta que esto es de alguna manera una progresión en sí en el tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que avanzaba el tiempo, las tribus iban demostrando, justamente con el tamaño del moai, como una representación, ¿no?, más fuerte, como el que tenía el moai más grande era, como por así decir, la tribu más fuerte. Parece curioso, pero no es tan lejano a otras representaciones que tienen otras culturas, otras religiones que buscan de alguna manera demostrar justamente con el tamaño, imponer, ¿no?, presencia. Y justamente como los tamaños eran realmente grandes, existía un solo lugar conveniente donde podían conseguir el material para su construcción. Estoy hablando del volcán Rano Raraku, el cual también es conocido como la cantera de los moais. Como muchos saben, los moais estaban hechos con piedras volcánicas que se hacían justamente de este lugar, que sería la fábrica en sí. Básicamente se generaban allá arriba, allá hay como unos ventanales, y después los bajaban, por eso van a ver que hay muchos que están inclinados sobre la ladera, los iban bajando, para luego colocarlos en unos pozos, en unos huecos, por eso es que estos sobrevivieron y están parados justamente porque están clavados en el suelo, en donde le mejoraban la técnica, le mejoraban las facciones, para luego trasladarlos hacia los diferentes lugares de la costa que estuvimos viendo. El movimiento en sí que tenían desde allá arriba hasta acá abajo, si quieren, hasta que quedaban acá parados, es como fácilmente explicable, independientemente del tamaño, por una cuestión casi directa de la gravedad en sí. Los iban controlando y hacían, ¿no?, los guiaban hasta que quedaban acá. De hecho, para bajarlo en la parte trasera tenía como una especie de aleta donde lo controlaban justamente para que no se venga con todo el peso directamente y lo podían acá acomodar, dejarlo parado. Esto está enterrado, quiero que sepan. De hecho, vean que acá le tallaban también lo que se percibe como las orejas. Si miran el que está a un costado, van a notar que no las tiene, o sea, no, se ve que en ese momento no dio el tiempo y bueno, después se abandonó así el trabajo. Fíjense, ahí se puede ver uno que se estaba fabricando, ¿no?, en pleno proceso de fabricación. Como recién decía alguien ahí que nos está acompañando también, parece que está dormido. Fíjense, ahí se estaba esculpiendo, obviamente no llegó a terminarse, ni a bajarse, por supuesto. Y a su costado se puede ver el moai más grande del que se tenga registro, más de 20 metros. Piense que su peso es de más de 200 toneladas, casi 270. No tanto por el hecho en sí de que magnifiquen ese peso, nada, en perspectiva con otras cosas, sino por el tema del traslado. Les pregunto, ¿cómo se movían estos semejantes mamotretos hasta la costa? Bueno, eso, hay 3 teorías para explicar eso y vamos a hacerlo un poquito más detallado. El
traslado de los moais desde Rano Raraku hasta sus ahu o plataformas ceremoniales en las costas de la isla ha sido y es uno de los temas de mayor misterio que rodea estas esculturas, teniendo en cuenta su punto de fabricación, las distancias de traslado, el peso y el tamaño en sí de los moais. Una de las teorías dice que pudieron haberse usado trineos de madera, ya sea en vertical como en horizontal, para luego ser tirado a través de sogas. El tema es que para esto se necesitaba muchísima madera e imagínense también a medida que iba aumentando el peso. Es difícil pensarlo teniendo en cuenta el paisaje actual de la isla, aunque se dice que antes había mucha más vegetación y a su vez esto sería coincidente con una crisis importante que sufrieron las tribus más adelante por la sobreexplotación de este recurso. Pero de esto vamos a hablarlo ahora en un rato. La segunda teoría es conocida como la teoría del refrigerador o la heladera, la cual sugería que como los moai tenían un bajo centro de gravedad, se hubieran podido atar cuerdas en sus cabezas y con varias personas trasladarlos. Los antiguos Rapa Nui reproducían la tradición oral de que los moais caminaban hasta sus plataformas, y esta teoría tendría una cierta lógica con ese relato. Hasta se hicieron pruebas con réplicas en diferentes épocas como para fundamentar la posibilidad de esta teoría. El asunto es que estas réplicas eran bastante pequeñas comparando el peso y el tamaño que en promedio tienen los moais. Y ni hablar de la posibilidad de roturas y desgaste que esto podría generar teniendo en cuenta lo difícil que es el terreno y las distancias lejanas de algunos moais. Y la tercera teoría es por ahí la más inverosímil para muchos, pero también es la que muchos Rapa Nuis creen, que es la que dice que los moais se movían gracias al mana. Esta energía de la que hablamos antes les permitía levitar evitando accidentes geográficos y así llegar en excelentes condiciones a sus plataformas. En fin, para ustedes, ¿cuál teoría les parece que pudo haber sido? Déjenla en los comentarios y debatamos. Es realmente muy difícil hablar por allá porque no vamos a negar que este es el moai más fotografiado. De hecho acá está la pic nuestra, que muchos lo conocen como el moai con el cuello torcido o el beso, ¿no? El que tira el beso, pone ahí, el que trae con el piquito. Pero más de uno lo debe conocer porque habrá sido el fondo de pantalla de un montón de personas, a su vez también. En Argentina pasa mucho que ahí están los cuadernillos que te venden ahí con los paisajes. Bueno, muchas de estas veces la foto es la típica foto acá de este bello moai. Y no la voy a mentir, era un deseo personal poder venir y decir, bueno, estuve acá donde estaba esa foto. Pero cuando uno ve el cuadernillo, cuando ve los destinos y dice, bueno, un día ojalá pudiera estar ahí, bueno, ese día llegó y estamos acá. Así que bueno, gracias a ustedes también y gracias a mi esfuerzo también, ¿por qué no? Como bien sabrán, todo tiene un final y la cultura de los moais no fue la excepción. Pero, a diferencia de cómo pasa en muchos otros lugares del mundo, no fueron los colonizadores los principales causantes del fin de esta era. Fue algo realmente diferente. Por supuesto, como pasa en todos los tipos de sociedades, independientemente de que sean de ahora o de muchísimo tiempo atrás, ocurren crisis o por lo menos conflictos vinculados a diferentes aspectos. En el caso de esta isla, como verán, es un poco árida, la mayoría de lo que se ve es tierra volcánica y una de las principales dificultades que se daban era el tema del crecimiento en sí de la madera que se utilizaba para muchas cosas, viviendas, para barcazas para ir a pescar, etcétera, etcétera. Al producirse esa escasez, empezaron a haber conflictos justamente de índole de tener hambre, ¿no? Como pasaría en cualquier sociedad que tiene hambre, empieza a buscar la manera alternativa de poder alimentarse. Bueno, algo que se dice es que acá empezó a ocurrir el canibalismo y eso generó diferentes conflictos entre las diferentes tribus también que habitaban acá. Imagínense que alguien de otra tribu asesine y se coma a alguien de tu familia o algo por el estilo. Entonces eso generó también conflicto entre las tribus, las cuales representaban, digamos, de alguna manera de destrucción también moral, era destruirle su altar como se ve acá. Es por ello que en muchos lugares de la isla se va a poder ver justamente esto, ¿no? Un montón de moais derribados, que la mayoría de las veces la manera más sencilla de derribarlos era empujarlos hacia adelante, como ven, están caídos hacia adelante. Acá tenemos lo que nosotros mencionamos como el sombrero, el pucao, también como caído hacia adelante. Entonces, de esa manera, independientemente del conflicto personal, se ejecutaba una destrucción un poco espiritual o moral para las personas que vivían acá. Es como cuando hoy en día, no sé, alguien está conflictuado con la iglesia, imagínense que uno va y prende fuego a la iglesia. Bueno, algo así sería. Significa algo puntual. Digamos que económicamente puede ser, pero también la idea es hacer una representación de la queja espiritual y moral sobre eso. Otra interpretación dice que esto puede ser justamente
justamente una representación de bronca ante lo mismo que estuvimos hablando, pero de las mismas tribus que habían hecho estos altares. Hago un paralelismo como para que se entienda, como dice recién. Imagínense que uno es muy creyente de alguna religión, sea cual sea, y se le muere un pariente o tiene un gran problema, a pesar de que uno es muy religioso. Para muchas personas esto les puede significar aferrarse mucho más a la fe, pero para muchos otros también cuestionarla. Muchas veces dice: Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué Dios y yo esto? Bueno, a las tribus de acá dicen que tal vez le pudo haber pasado eso, y en representación de bronca, porque se sintieron tal vez abandonados ante estas crisis, pudieron haber hecho lo siguiente, que es haber tirado a los moais, o a la representación en sí de estos altares de sus reyes antiguos que tenían. Esto que estamos viendo en este momento es una representación en sí que se hizo de cómo eran antiguamente las aldeas. Fíjense la característica de que están hechas todas en madera, pero como les comenté también, escaseó en un momento la madera, entonces tuvieron también que cambiar este tipo de vivienda. Pero fíjense lo que sucede con el tema de las puertas, que se hacen bien a ras del suelo. No se imaginen que es una vivienda como las actuales, en la cual uno entra y sale 50.000 veces por día. No. Esto es básicamente como para poder dormir, descansar, sin necesidad obviamente de que esté tan alto como para que sea tan cómoda, por así decirlo. Que tenga un techo, hay que tener un techo. Esto que está detrás es una representación de cómo eran en un determinado momento las huertas en sí que construían las personas que habitaban acá. ¿Por qué se hacían así? Como verán, esta zona está como muy cerca del mar, entonces bueno, las erosiones, lo ventoso que era el sitio, fue la manera más productiva que encontraron de poder alimentarse después de la escasez en sí también de producción que les generaban estas tierras. Esto a su vez afectó la actividad de los denominados talladores de los moai. ¿Por qué? Porque no había tanta plata para pagarles para que hagan moais y la urgencia principal era comer. Entonces su actividad pasó de ser talladores de moai a ser constructores en sí de estas huertas. Y además también para la construcción de estas huertas se utilizaban las mismas piedras con las que se hacían los moais. Entonces, bueno, fue como una suplantación de actividad en pos de la urgencia, en pos de comer, ¿no? Todo bien con la construcción de los moais, nos encanta el culto que les hacemos, pero también la urgencia del momento hacía que la prioridad sea comer. Otra de las particularidades que se pueden encontrar son algunas cuevas que básicamente eran un lugar, digamos, de descanso para los reyes. ¿Por qué? Porque son formaciones que se pueden ver, por lo que las imágenes justamente que están viendo, que son bastante amplios, que son, por lo que percibimos, bastante frescos, te cubren muy bien del viento y encima son unas formaciones naturales. A su vez me parece interesante aclarar que en la época de guerras, muchas de las cuevas que tiene la isla se utilizaban para resguardar a la población, teniendo en cuenta lo camufladas que estaban en el paisaje natural y la gran capacidad de personas que tenían. Toda esta crisis social, económica y espiritual hizo surgir nuevas creencias que ordenarían y calmarían las aguas de las tribus Rapa Nui. Comenzaron a tomar importantes significados las aves, dado que al ser migratorias desaparecían por un tiempo de la isla y por esto pasaron a ser considerados como un nexo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Esta conexión hace surgir la figura y veneración del hombre pájaro, y con ella una competencia en donde cada tribu tenía un representante que debía capturar un huevo de Manutara, conocido como pájaro de la suerte y que llegaba junto con la primavera, coincidente con el momento en que más recursos había. Aquel competidor que capture ese huevo sin romperlo, lo cual hay que decir era difícil porque había que bajar acantilados, nadar varios metros en el mar, pelearse con algún pájaro que no quiere que le lleven el huevo, iba a ser considerado como el Tangata Manu, básicamente la representación del hombre pájaro en la isla, lo que le permitía liderar Rapa Nui por un año, hasta que se dé obviamente la próxima competencia. Podrá parecerles extraño el método, pero bueno, de esta manera la isla se salvó de su autodestrucción. Yo sé que me redesvié del tema por el que llegaron al video, pero toda esta transición me pareció increíble y valía la pena comentarla. Ahora sí, volvemos con los moais. Estos que están a mi espalda en realidad son una reconstrucción. Si vemos algunos detalles van a notar como que están muy bien. O las uniones de las cabezas, por ahí se notan también justamente las uniones que se hicieron cuando los reconstruyeron. ¿Por qué? Porque hubo un fuerte tsunami, o tsunami como lo quieran decir, que como sabrán estamos en el Océano Pacífico, que muy pacífico que digamos no es. Bueno, un fuerte tsunami los arrastró bastantes metros hasta allá, obviamente como una tarea de aporte también a la cultura y a su representatividad que hicieron, los reconstruyeron y los ubicaron nuevamente en donde estaban en
aplazados, mucho más seguros, están ahora mucho mejor agarrados, se trató de que la erosión los afecte menos, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que estén por mucho tiempo más acá, así podemos seguir visitándolos y entendiendo un poquito de esta increíble cultura. Acá lo que podemos ver son restos de un moai, como lo que se ven a lo largo de toda la isla. En diferentes lugares vamos a encontrar por ahí restos de moai más viejos o de inclusive de algunos de los que se pueden ver que les faltan partes, tal vez se encuentran por diferentes motivos ahí cerquita de donde deberían estar realmente. Lo curioso y particular en este caso es que uno tranquilamente podría acercarse y tocarlo. Por supuesto no hay que hacerlo, hay carteles que indican de no hacerlo por la preservación en sí. Y ese es un real problema que ocurre en Rapa Nui respecto a la conservación en sí de los moais. Como les conté en un video anterior, que tal vez mostramos las primeras sensaciones y datos más turísticos sobre precios y cosas así de acá de la isla de Pascua, hay que venir acompañado sí o sí a todos los sectores que pertenecen al Parque Nacional con un guía que sea de acá. ¿Y por qué? Básicamente porque en tiempos pasados los turistas se mandaban muchas macanas, cometían ahí, grafiteaban, ensuciaban y todo eso. Entonces una manera que encontraron de preservar el lugar es que la gente misma de acá esté de alguna manera salvaguardándolo de que ningún turista bobo quiera hacer alguna cosa mala en los moai que hace tanto tiempo están acá y bueno, la idea es mantenerlo mucho tiempo más. Tal es así que un lugar que tenía como mucha mística llamado Tepito Cura, que era como una piedra con propiedades magnéticas, hay gente que creía también que le daba propiedades que para poder embarazarse, venían muchas personas que querían tener hijos y lo tocaban, o sea, tenía toda esa mística y la gente viajaba casi exclusivamente para tocar esa piedra. Bueno, actualmente no se puede tocar, está todo ahí con un muro de piedras también alrededor para que la gente no se pueda acercar porque hace no tanto tiempo vino alguien e intentó rayarla. Y uno dirá, ¿para qué? ¿Viste? Vayan a saber. Pero bueno, la gente de acá tomó la decisión de cubrirlo y de alguna manera también le quitó esa misticidad que tenía por culpa de un bobo que básicamente hizo algo que no tenía que hacer. Esto también lo indico como para que todos los que estén viendo este video probablemente sean turistas de algún lado del mundo, cuiden o respeten lo que es de alguna manera sagrado para la gente de los lugares. Ok, guachines, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado un poco y espero que hayan entendido un poco mejor qué representan estas culturas, de alguna manera vamos a llamarle, que crean tanta incertidumbre al menos en el mundo. Los invito por supuesto a suscribirse, a darle like y si quieren colaborar económicamente con este viaje que ha sido un poco costoso, pueden hacerlo. Ahí abajo dejamos el alias, los links, todo para que puedan colaborar. Y no se olviden de compartir el video a quien crea que pueda interesarle. Guachines, nos vemos la próxima. Gracias Juli por filmarme del otro lado. Y nos vemos la próxima, no tengo idea cuándo ni tampoco dónde.